El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado, el gusto, el extraordinario placer y gozo de presentar de la serie Feliz para Siempre nuestro sexto segmento, el mejor de todos, la escuela sabática regular. Estamos en el tercer trimestre, lección número 3, el libro de Efesios, presentado por el instrumento humano que el Señor ha escogido para esta sección, mi queridísima esposa, Rosita Baker de Moreno, quien ya queda con ustedes. Amor, el tiempo es suyo. Regreso en una hora. Bendiciones. De repente se me olvida. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver este precioso día. Hace un sol radiante allá afuera. Inclusive estuve escuchando los pajaritos a la distancia. Así que damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por su protección, por su cuidado durante la noche. Y más que nada, damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones espirituales que nuestro Padre Celestial ha tenido a bien darnos antes de la fundación del mundo. Yo quedé impactada con la lección de la semana pasada y esta semana continuamos con esa lección que vimos la semana pasada, pero vamos a ver otra fase de esa lección. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que el Señor nos ha permitido tener aquí y vamos a pedirle a nuestro profesor, el Espíritu Santo, que nos dirija, porque sin Él nada podemos hacer. Creo que sí, ya tengo todo listo y vamos a entrar en materia. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu protección, tu cuidado. Gracias por las bendiciones espirituales que nos has dado. Gracias por haber mejorado nuestra salud y gracias por las bendiciones espirituales recibidas ayer mientras que estábamos con el grupo de Parque de Febre. Gracias, Señor, por ese grupo, que tú puedas seguir dirigiéndolo y que ellos puedan crecer en espíritu, en verdad, y puedan crecer también en cuanto a personas, puedan ganarse a sus vecinos y que sus vecinos puedan integrarse a la gran familia de Dios. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor y que podamos estar apercibidos con la mente y el corazón dispuestos a aprender más de ti, más de tu palabra, a ser santificados, a ser sellados por el Espíritu Santo, preparándonos para tu pronta venida. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando esta nueva guía de estudio titulada Efesios. Sí, Efesios, pero así el título corto. Pero originalmente el autor dijo que él no solamente quería que viéramos la epístola a los Efesios, sino que también aprendiéramos cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y hemos estado encontrando algunos versículos en la palabra de Dios en donde vemos personajes bíblicos que aprendieron a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y no me parece coincidencia que estamos estudiando un capítulo por día, un salmo por día, dentro de este plan quinquenal de estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en 5 años, capítulo por capítulo. Y estamos estudiando los salmos, en su mayoría escritos por el salmista David. ¿Y quién mejor que David, que fue ungido como el siguiente rey de Israel? Y tú dirías, bueno, si
profeta Samuel ungió, aún siendo un mancebo, aún siendo un jovencito, vaya, vamos a tener un joven rey de Israel como segundo rey, pero el primer rey todavía estaba allí. Ese primer rey se había desconectado de Dios totalmente. Y cuando se da cuenta de que este nuevo mancebo es una amenaza para su reino, decide tenerlo cerca. Pero ya él estaba tan poseído por Satanás que cada vez que un espíritu malo lo tomaba, quedaba muy inquieto, quedaba muy perturbado, y traen a David para que tocando su arpa pudiese calmar al rey. Pero cada vez que era poseído, tomaba una lanza y trataba de matar a David, y aquí empezó el calvario de David. Pero Saúl permite que David se case con su hija, ya se me olvidó el nombre, creo que era Tamar. No era Tamar. Tamar es la hermana es la hija de, sí. Así que, sea como sea, se casa con la hija de Saúl, y peor el asunto, porque ahora el pueblo aclama a David después de que derrota al gigante Goliat. Ahora es el yerno, ahora también es parte de la milicia del rey Saúl, y cada vez que envían a David contra los enemigos de Israel, él sale vencedor. Ya ahora sí, el rey Saúl dice, hay que deshacerse de David. Y empieza una persecución como un león que está detrás de su presa. David vive años de angustia. ¿Quién mejor que David nos puede hablar de cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? Pasó años después de ese ungimiento como rey. Así que cuando él escribe los salmos, él te está hablando con toda la experiencia de vivir en angustia, de vivir tiempos de prueba, porque pasó tiempo en prueba, años. Y yo le pido al Señor que no nos permita a nosotros pasar años, aunque ya hemos tenido un crisol de años, pero la cantidad de años que David pasó en esta prueba lo llevó a escribir diferentes salmos en donde él te está diciendo que a pesar de la prueba, él sigue confiando en Dios. Y estamos aprendiendo salmo a salmo cómo confiar en Dios en momentos difíciles, en tiempos de prueba. Cómo David se mantuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Cómo su relación con Jesús se mantuvo a pesar de que él no estaba entendiendo cómo es posible. Dios me unge como rey y me está haciendo pasar por todo esto. Pero David sabía, y creo que creo que fue en este salmo o fue en el salmo de ayer, donde él manifestó que él, a pesar de la situación, sabía que iba a ser rey. Fue en el salmo de ayer. Y él dice que a pesar de que está en persecución, a pesar de que lo están buscando para matarlo, y no solamente era Saúl, habían otras naciones que se unieron a Saúl para informarle a Saúl dónde estaba David para que lo matara. Personas que él había ayudado en un momento en que esas naciones necesitaban apoyo para librarse de sus enemigos. David gustosamente los ayudó, y ahora de repente estas naciones delatan dónde está y le dicen a Saúl a dónde está. David pasó por muchas situaciones, pero en cada uno de los salmos usted va a notar que David menciona que a pesar de
las persecuciones, a pesar de las situaciones, él sigue confiando en Dios. Y en el Salmo 63 que vimos ayer, él dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde hay aguas. Y sigue diciendo al final que el rey se alegrará en Dios, hablando de él. Todavía no es rey, pero ya él visualiza que él, cuando llegue a ser rey, se va a alegrar en Dios, que será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. A pesar de todas las personas que se aliaron contra él y se unieron a su enemigo Saúl, David seguía confiando en Dios. Y este Salmo 9, versículos 9 al 10 lo dice. Él dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. David sabe que a pesar de las situaciones de prueba, él buscó al Señor y el Señor nunca lo desamparó. Esa es la confianza que David tuvo a pesar de los tiempos de prueba, y es la misma confianza que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos al leer la epístola a los Efesios. Y hoy yo quiero invitarte a leer la epístola a los Efesios como si Pablo lo estuviera escribiendo para nosotros. Visualice que usted, donde quiera que esté, Pablo le está escribiendo esa epístola. Ubíquese en ese contexto y reciba del Espíritu Santo el mensaje que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, le está dando. Así que la guía de estudio, el título, es esencial que lo mantengamos en nuestra mente, que nosotros aprendamos a seguir a Jesús, no importa la situación que estemos pasando. Y el autor, el doctor McVeigh, quiere que nosotros también experimentemos de nuevo la emoción de seguir a Jesús a pesar de nuestras circunstancias difíciles. Así que tenemos yo diría dos enfoques. Una a través de del título de la lección y otra es el propósito. El título de la lección quiere que nosotros sigamos a Jesús en tiempos de prueba, y el propósito es que al seguir a Jesús nosotros nos mantengamos con el mismo primer amor que tuvimos cuando conocimos a Jesús. Así que seguir a Jesús, pero ¿cómo? Con la misma emoción que teníamos en nuestro primer amor. Regresemos a ese primer amor que teníamos cuando recién conocimos a Jesús y queríamos que todo el mundo conociera a nuestro amante Salvador. Queríamos que todo el mundo conociera qué emocionante es convivir con Jesús, tener una relación personal con Jesús. Y Juan 15:11, capítulo 15, versículos 11, nos dice que el mismo Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ojalá que al estudiar esta guía de estudio, esta epístola a los Efesios, nosotros también podamos tener el gozo de Jesús en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en materia en esta tercera lección que se titula El poder del Jesús exaltado. ¿Sabía usted que Jesús tiene poder? Yo creo que lo sabemos en teoría, pero cuando viene a la práctica se nos olvida. Así que esta lección la vamos a estudiar con detalle para que ese poder que tiene Jesús
lo podamos ver en nuestras vidas. Y vamos a ver la introducción y vamos a ver que en la introducción de este capítulo, esta lección número 3, vamos a estar viendo 3 temas. El primer tema, las oraciones de alabanza y agradecimiento son esenciales para la vida del cristiano. Y nosotros vamos a ver esas oraciones de alabanza y agradecimiento en la segunda parte del primer capítulo de la epístola a los Efesios. En la segunda lección, la lección que vimos la semana pasada, nosotros estudiamos la primera parte de la epístola a los Efesios y voy a ser muy puntual porque necesito que todos aquellos que de repente nos están siguiendo en el estudio de esta epístola puedan ubicarse en la Biblia y saber en qué capítulo estamos. Estamos estudiando el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. La semana pasada estuvimos estudiando las bendiciones espirituales en Cristo. Recuerden que vimos las bendiciones. Y esas bendiciones espirituales en Cristo estaban en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Hoy nosotros vamos a estar estudiando el capítulo 1, versículos 15 al 23. Bueno, no hoy, durante la semana. Así que estamos estudiando ahora la segunda parte del capítulo 1 para que se ubique en dónde estamos. Y en esa segunda parte del capítulo 1, hoy en particular, vamos a estar viendo los versículos 15 y 16. Sí, 15 y 16. Capítulo 1 de Efesios, versículos 15 y 16, que hablan acerca de las oraciones de alabanza y agradecimiento. Pero esta lección también va a cubrir otras partes de los versículos 15 al 23. La segunda parte que vamos a ver durante la semana es que para el cristiano es indispensable, y vamos a poner aquí el cursorcito para que no nos perdamos, para el cristiano es indispensable experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, por eso el título de la lección, el poder de Cristo exaltado. Es necesario que tú y yo experimentemos ese poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esta semana vamos a estar viendo que como verdaderos cristianos, al conocer y experimentar el poder de Cristo, nosotros podamos vivir libremente nuestras vidas en Cristo, sin temer a los poderes rebeldes de este mundo. Una de las cosas que yo creo que ha paralizado al mundo cristiano hoy en día, 1, la falta de fe, y 2, el temor. Tenemos miedo de identificarnos como cristianos, tenemos miedo de decirle a las personas que hemos conocido a Jesús. Es más, le tenemos más temor al poder del enemigo, al poder de las tinieblas, que recibir y experimentar el poder de Cristo que nos hará vencer el poder de las tinieblas. Recuerden que la primera lección de la guía pasada decía que Jesús gana y Satanás pierde. Satanás ya perdió desde el momento en que Jesús se levantó de los muertos y ascendió y está a la derecha del Padre. Es simplemente cuestión de tiempo que Satanás reciba la herida mortal. Ya él perdió. Él está dando pataleos de ahogado. ¿Por qué hemos de temer a alguien que tiene una herida de muerte y que no se va a recuperar de esa herida de muerte? Interesante. Es un enemigo vencido. ¿Y sabes qué? Jesús lo venció. Jesús lo venció 2 veces. Lo venció cuando Lucifer se rebeló
en el cielo y fue echado. Lo venció aquí Jesús, siendo hombre, tomando nuestra naturaleza humana. Le enseñó a Satanás que todas las acusaciones que él hizo, toda la difamación que le hizo a nuestro Padre Celestial, son falsas. Y Jesús lo demostró con creces. No solamente al enemigo, sino a todo el mundo, a todo el universo, a los ángeles que no cayeron y a los seres humanos. Por ende, le dio otra estocada mortal. Lo venció aquí, en donde se supone que él es el príncipe de este mundo. Lo venció en su propio terreno usurpado. Hay que puntualizar eso. Así que, ¿por qué hemos de temerle a alguien que está vencido? No sé. Para mí es que no conocemos el poder de aquel que lo venció. Y cuando nosotros conozcamos, como dice aquí, ese poder y lo experimentemos en nuestras vidas, entonces viviremos sin temor, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que aquel en el que hemos creído ya venció al enemigo, al que dice que todavía es el príncipe de este mundo. Pero es cuestión de tiempo. No hay nada que temer, a menos que no conozcamos ni experimentemos el poder de aquel que lo venció. Así que estos son los tres temas que hemos de estar viendo. Y esta semana los versículos a memorizar vienen de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que es parte de los textos que vamos a estar viendo esta semana. Y tenemos esta versión muy interesante que no la conozco. No sé, no pusieron qué versión es, pero nos dice lo siguiente: mediante el Espíritu Santo, los creyentes, nosotros los creyentes, podemos conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Y espero que tú y yo hoy empecemos a experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo. Sí, a partir de este momento. Que nosotros podamos vivir en victoria, porque ya Cristo venció al enemigo. Así que empecemos hoy. Permitamos que el Espíritu Santo more en nuestra mente y empiece a hacer que nosotros experimentemos el poder transformador en nuestras vidas. Que el pecado ya no sea el que predomine en nuestras vidas. Que ya no seamos vencidos por el mal, sino que seamos vencidos por el bien. Que, mejor dicho, que nosotros podamos vencer con el bien. De eso se trata, empezar a experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que mediante el Espíritu Santo, que nosotros como creyentes podamos conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Y que ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Y ese mismo poder nosotros lo vamos a experimentar. Si hemos de pasar por la muerte, si hemos de ir al descanso antes de que Cristo venga, cuando Jesús venga, si hemos permanecido fieles a Él, también experimentaremos el mismo poder. El mismo poder que resucitó a Jesús, también lo experimentaremos. Pero si no pasamos por la muerte, a partir de hoy, nosotros podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas, ese poder que transforma. Lo podemos experimentar hoy, en este preciso momento. Así que aprendámonos este versículo de memoria, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que es poder. Que nosotros podamos recordar siempre que Cristo tiene poder para vencer todo pecado en nuestra vida. Tiene poder para vencer todo ataque que se nos haga a nosotros, y que tiene poder para transformar nuestras vidas, para que cuando Él venga nosotros podamos estar listos para ir a morar con Él por la eternidad. Tenemos un Dios
es más poderoso que cualquier otro Dios o cualquier otra cosa que hay en este mundo. Dejemos que el poder de Dios nos transforme y nos haga victoriosos a partir de este momento. Así que el bosquejo que tenemos para hoy nos dice que hoy vamos a cubrir lo que se presentó ayer, que es el poder de Jesús exaltado. Vamos a hacer la introducción a la lección. Hoy vamos a hablar acerca de los versículos 15 y 16 que nos hablan de que, y lo conecto con la lección pasada, al recibir las bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? Bueno, la respuesta de nosotros debe ser de agradecimiento, de acción de gracias. Y eso lo podemos expresar en nuestras oraciones, al igual que en nuestro testimonio a lo largo de nuestras vidas. También durante esta semana estaremos aprendiendo a experimentar, a percibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, a participar del poder de la resurrección. Vamos a ver, esa lección es sumamente crucial. Y usted dirá, pero yo no estoy muerto. No se preocupe, ya sabrá por qué es necesario participar del poder de la resurrección hoy en día. Y también vamos a ver a Cristo sobre todos los poderes. Y por último, veremos que Jesús, todas las cosas y su iglesia. Así que esta lección está, yo diría, rellena de aplicación personal, rellena de conceptos que nosotros debemos estar experimentando en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver la introducción, el poder del Jesús exaltado. Y nos dice el autor de esta guía de estudio que después de resumir y alabar a Dios por su plan de salvación en Cristo que vimos en Efesios capítulo, ese texto está mal, eso es lo que vamos a ver ahora. Es capítulo 3 al 14 y vamos a corregirlo de una vez para que no quede eso grabado equivocadamente. Ups. Sí, es aquí capítulo 3. Ajá. Capítulo 3 al 14. Muy bien, ahora sí, salvado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Muy bien, así que después de resumir y alabar a Dios por su plan de salvación en Cristo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, Pablo asegura a sus hermanos y hermanas en Cristo de Éfeso que ora por ellos para que sigan experimentando la salvación a través del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso lo vemos a partir del versículo 15. Y nos dice Pablo, que Pablo pide a Dios Padre que conceda a los efesios lo siguiente: la experiencia de conocer a Dios a través de su revelación. Le pide al Padre que los efesios también experimenten la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios. Y Pablo también le pide a Dios Padre que conceda a los efesios la fe, mediante la cual puedan experimentar el poder infinito del Señor Jesucristo en sus vidas. Y aquí está parte de lo que el apóstol Pablo pide a Dios Padre. Y le dice a Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que le dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre sus ojos y que alumbre su entendimiento, para que puedan saber cuál es la esperanza a que el Señor les ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se acuerdan que tenemos una herencia? Una de esas bendiciones espirituales que vimos la semana pasada. Así que Él quiere que tengamos
y que se mantenga la esperanza. Pero recuerden, esta epístola a los Efesios